Hola, ¿qué tal? Soy el profe Garrido. Por favor, recuerden suscribirse al canal y al final del video si les gustó, pueden darle me gusta. Muy bien, empecemos. Hoy vamos a ver movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme tenemos que tener en cuenta dos cosas. Lo primero es que el movimiento rectilíneo uniforme se abrevia de la siguiente manera que está aquí. MRU, con las siglas MRU. Y en todo MRU la velocidad es constante. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad no va a variar nunca, siempre va a tener la misma. Si tiene 20 km por hora, seguirá siendo 20 km por hora. También la segunda cosa a tener en cuenta es que el MRU, la distancia recorrida es directamente proporcional al tiempo empleado. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que pasa el tiempo voy a recorrer una misma distancia. Por ejemplo, si yo en un segundo recorrí 1 metro, en 2 segundos recorrí 2 metros. Si pasan 3 segundos, recorro 3 metros. Y así sucesivamente. Quiere decir que es proporcional, recorro la misma distancia. Bien, para el MRU tenemos las siguientes fórmulas. Como verán, la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. El tiempo es igual a la distancia sobre velocidad. Y la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Sí? Recuerden que la v significa velocidad, la d significa distancia y la t significa tiempo. ¿Sí? Todas las fórmulas, estas tres que tienen acá, salen de esta la primera, de despejar acá matemáticamente lo que hay acá en la primera. ¿Sí? Hay que tener en cuenta las unidades. La unidad del tiempo son los segundos. La unidad de la distancia son metros y la unidad de la velocidad es metros sobre segundos. Con estas unidades son las que vamos a trabajar, ¿sí? Siempre vamos a trabajar con segundos, con metros y la velocidad con metros sobre segundos. Hay que tener en cuenta que también los segundos pueden estar en minutos o también puede estar en horas. Lo mismo pasa con los metros. Vamos a tenerlos en centímetros, la distancia, o también puede estar en kilómetros, ¿sí? Hay varias, hay un montón más. Y la velocidad vamos a trabajar con estas dos por ahora, kilómetros sobre hora, ¿sí? Metros sobre segundo y kilómetros sobre hora. Bien, vamos a ver acá lo que tenemos. Tenemos la velocidad, sería kilómetros sobre hora, perdón, metros sobre segundo, metros para que vean las unidades. Esta es la velocidad, metros sobre segundo. La distancia es metros, reemplazamos con metros. Y el tiempo eran segundos. Fíjense que queda equivalente, es decir, iguales. Sí, lo mismo podemos hacer reemplazo en cada una. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Una forma sencilla para acordarse de las fórmulas es mirando este triangulito que tengo acá armado, ¿sí? Se divide en tres partes, se ubica la velocidad en la parte acá izquierda de abajo, la distancia arriba y el tiempo en la parte derecha abajo. ¿Cómo vamos a leer este triangulito? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si yo quiero saber la velocidad, vamos a empezar con la primera fórmula. Lo que tengo que hacer es tapar la velocidad, es decir, tapo acá la velocidad. Yo en mi caso lo voy a borrar. La tapamos y nos queda que la velocidad es distancia sobre el tiempo, que es la formulita que tenemos acá. ¿Sí? ¿Ven? Distancia sobre el tiempo. Después podemos hacer lo mismo con la distancia. Si yo quiero saber la distancia, tapo la distancia, ¿sí? Vamos a borrarlo. Me queda velocidad por el tiempo, ¿sí? Me queda así al lado, que es esta formulita que tenemos acá. Luego, si quisiéramos saber el tiempo, tapamos el tiempo, ¿sí? Una regla fácil para darse cuenta. Nos queda distancia sobre tiempo. Teniendo este triangulito anotado también es una manera fácil, si es que no se acuerdan o no se dan cuenta rápido, de identificar cómo quedaría la fórmula. Bueno, vamos a hacer ahora unos ejemplos a ver cómo sería esto. Bien, en este primer ejemplo nos dice que la velocidad de un móvil es de 20 metros sobre segundo y mantiene dicha velocidad durante un minuto.
y nos pregunta qué distancia recorrió. Obviamente, como mantiene esa velocidad, quiere decir que la velocidad es constante y estamos en MRU. Entonces, vamos a anotar los datos que tenemos primero. Tenemos la velocidad, que es igual a 20 metros sobre segundos. Tenemos también de dato el tiempo, dice durante un minuto, nos está diciendo acá, ese es el tiempo. El tiempo es un minuto. Y nos está pidiendo qué distancia recorrió. En este caso, distancia sería nuestra incógnita, nuestra X o nuestro dato a encontrar, ¿sí? Le podemos poner X o lo que queremos averiguar. Bien, pero dijimos anteriormente que con las unidades que vamos a trabajar siempre son segundos, metros y metros sobre segundos. Hay que mantener todo en estas unidades. Entonces, acá estamos en un problema, tenemos el tiempo que está en minutos. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar este minuto a segundos. Recordemos que un minuto es igual a 60 segundos. Entonces, como nos está diciendo ya directamente un minuto, sabemos que esto es igual a 60 segundos. Bien, ahora nos queda aplicar la formulita que corresponde. En este caso la formulita es esta que tenemos acá, distancia es igual a velocidad por tiempo. Supongamos que no tenemos la fórmula anotada, pero me acuerdo cómo armar el triángulo. Si yo miro el triángulo, queremos la distancia, tapo la distancia, nos queda velocidad por tiempo. Entonces, ya viendo el triangulito, tenemos que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Porque lo que habíamos dicho acá, yo tapo esta distancia, nos queda velocidad por tiempo. Y lo único que nos queda es reemplazar. La distancia no la sabemos, ¿sí? Es lo que queremos averiguar. Nos queda velocidad, que es 20 metros sobre segundos por 60 segundos. Voy a escribirlo así, así no se confunde con un 5. Bien, lo que resta hacer acá es la cuenta. La distancia va a ser igual a 1200 metros. ¿Por qué me va a quedar la unidad en metros? Es muy simple, es por el simple hecho de que acá las unidades, estas que tenemos acá, segundos y segundos se simplificarían, ¿sí? Se irían. Uno está abajo en el denominador y el otro está arriba, lo que sería el numerador. Se simplifican y se van. Bien, si no se acuerdan de cómo simplificar unidades, tienen que entender que la distancia, lo que tenemos acá, se mide en metros. Por eso siempre va a quedar en metros, no le puede quedar ni en segundo ni en esta unidad de velocidad, ¿sí? Bien, vamos con un ejemplo más. Bien, en este segundo ejemplo nos dice un móvil con MRU, ya nos está diciendo que es un movimiento rectilíneo uniforme, recorrió una distancia de 2,4 kilómetros. Entonces vamos a ir anotando. La distancia que recorrió fue 2,4 kilómetros. Y nos dice en 2 minutos. 2 minutos es el tiempo. Anotamos 2 minutos. Bien. Y luego nos dice cuál es la velocidad del móvil. Nos está preguntando el dato que nos falta, que es la velocidad. Bien, teniendo ya los tres datos, siempre tenemos que tener estos tres datos, uno para averiguar, vamos a corroborar qué fórmula tenemos que utilizar. La fórmula que tenemos que utilizar, miramos acá el triangulito, queremos hallar la velocidad, entonces lo que vamos a hacer es borrar la velocidad acá, la borramos, o la tapamos, si lo tenemos escrito en un papel, y nos queda distancia sobre tiempo. Fíjense que es lo mismo que tenemos acá, distancia sobre tiempo. Bien, la fórmula que vamos a utilizar es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Bien, ya sabemos la fórmula que tenemos que utilizar. Ahora bien, vamos a ver las unidades. Siempre tenemos que fijarnos eso también. Sabiendo la fórmula nos fijamos las unidades. O podemos hacer al revés, miramos las unidades y después vamos a la fórmula. Tenemos distancia de 2,4 kilómetros. Dijimos que vamos a trabajar siempre la distancia con metros. Entonces,
Lo primero que tenemos que plantearnos que es 1 kilómetro es lo mismo que 1000 metros. Entonces, 2,4 kilómetros. ¿Cuántos metros serían? Bueno, con regla de 3 simple puede salir muy rápidamente. Hacemos 2,4 por 1000 y al resultado lo dividiríamos con 1. Alcanzaría solamente con hacer 2,4 por 1000. Nos queda entonces 2400 metros. Entonces, esta distancia es lo mismo que tener 2400 metros. Así ya vamos reemplazando. Y acá también tenemos otro problema, está en minutos. Y dijimos que el tiempo lo vamos a trabajar siempre en segundos. Entonces, sabemos que un minuto es lo mismo que 60 segundos. Entonces, 2 minutos. ¿Cuántos segundos son? Simple, hacemos 2, lo multiplicamos con 60 y eso se dividiría con esto. Pero como acá es 1, no hace falta hacer la división. Simplemente con hacer 2 por 60 nos queda 120 segundos. Entonces esto es igual a 120 segundos. Ahora sí, vamos a utilizar estos dos datos con la unidad que corresponde. Nos queda que la velocidad es distancia, que era 2400 metros, sobre el tiempo, que son 120 segundos. Fíjense que estamos usando esta fórmula que está acá, ¿sí? Y solamente reemplazamos. Hacemos la cuenta, 2400 dividido 120, lo voy a escribir acá al lado. La velocidad es igual a 20 metros sobre segundos. Voy a escribir segundos así o dejar la x. Y ahí nos quedaría la velocidad que nos estaba preguntando el ejercicio. La velocidad son 20 metros sobre segundo. Es decir, por cada segundo que pasa, el móvil recorre 20 metros. Eso es lo que nos está diciendo lo que significa el MRU. Bien, vamos con un ejemplo más, el último. En este último ejemplo nos pide, un auto tiene una velocidad constante de 90 km sobre hora. Ya nos está diciendo la velocidad constante. Por ende, si la velocidad es constante, estamos en esta ley que dice de MRU, que es 90 km sobre hora. Y recorrió una distancia de 400 metros. Entonces la distancia que recorrió es 400 metros. ¿Cuál fue el tiempo empleado? Es decir, el tiempo que pasó en recorrer esta distancia. En cuanto lo hizo. Bien, vamos a ver qué fórmula vamos a utilizar. En este caso nos está pidiendo el tiempo. Miramos acá el triangulito. Vamos a tapar el tiempo. Y nos queda que el tiempo es distancia sobre velocidad, que es exactamente esta fórmula que tenemos acá. Entonces, va a quedar que el tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Ya sabemos la fórmula que vamos a utilizar, pero antes de reemplazar vamos a ver las unidades. La distancia está en metros, perfecto. No hace falta reemplazar porque cambiar la unidad porque estamos en metros. Pero la velocidad está en kilómetros sobre hora. Podemos utilizar kilómetros sobre hora, pero siempre tiene que estar la misma. Si no los metros, tendríamos que pasarlo a kilómetros. Cualquiera de las dos es válida, pero yo recomiendo trabajar metros sobre segundos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para pasar esta unidad? Acá ya se vuelve como más complicado. Sabemos que 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Y también sabemos que 1 hora es igual a 60 minutos y que esto es igual a 3600 segundos, ¿sí? Esto hay que tenerlo muy en claro. Entonces, para pasar la velocidad vamos a hacer lo siguiente. 90 por, vamos a poner. Como yo no quiero la unidad de kilómetros, la que quiero son metros, entonces a la unidad de 1 kilómetro la vamos a cambiar por
1000 metros. Es decir, vamos a poner 1000 metros. Es decir, cambiamos kilómetros, esto que tenemos acá, kilómetros, por 1000 metros. Y acá abajo vamos a poner la hora. Pero yo no quiero hora, quiero segundos. Y una hora son 3600 segundos. También podría poner minutos, pero yo estoy queriendo tener segundos. Entonces ponemos 3600 segundos. Bien, fíjense. Esta partecita son los kilómetros. Y esta otra, vemos acá, los 3600, es la hora. Fíjense que los mismos 90 kilómetros sobre hora. Lo que hicimos es cambiar la unidad. Y lo que nos queda hacer es resolver esa cuenta, a ver cómo nos queda la velocidad. Hay que hacer 90 por 1000 dividido 3600. 90 por 1000 dividido 3600. ¿Sí? Primero multiplicamos, luego dividimos. El resultado que nos queda es 25 y nos va a quedar metros sobre segundo. Metros sobre segundos. Ahí tenemos la velocidad en la unidad que queríamos. Es decir, esto es lo mismo. Esto es 90 km sobre hora, es lo mismo que decir 25 metros sobre segundos. Bien, ya teniendo esto, vamos a aplicar la fórmula. Vamos a poner tiempo es igual. Metros serán 400. Reemplazamos la distancia, que eran 400 metros, sobre 25 metros sobre segundo, que es la velocidad. 25 metros sobre segundo. Vamos a escribirlo así. ¿Qué hay que hacer acá? Lo único que hay que hacer es la división. 400 dividido 25 metros sobre segundos. 16 segundos. ¿Sí? Porque acá metros, la unidad metros, se va a simplificar con la unidad metros. Ojo, recuerden siempre de ubicar la unidad que corresponde. Vamos a volver a escribir bien la respuesta acá. El tiempo es igual a 16 segundos. ¿Sí? Esta sería nuestra respuesta. Bien, siempre verifiquen las unidades y la fórmula a utilizar para el MREV. Bueno gente, esto es todo. Recuerden suscribirse al canal, darle un me gusta al video. Gracias por escucharme, espero que hayan podido aprender y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias.